Si tenés diabetes, escuchá lo que te voy a contar. Hoy vamos a hablar de conteo de hidratos de carbono. Soy Gabriela Mendonca, licenciada en nutrición, y en este canal vamos a compartir conocimientos y experiencias en nutrición y diabetes. El conteo de hidratos de carbono es fundamental en el tratamiento, sobre todo de la diabetes tipo 1. Recordemos que la diabetes tipo 1 tiene un origen autoinmune. Nuestro sistema inmunológico ataca las células pancreáticas como si fueran bichos extraños. Destruyen las células pancreáticas y debemos imitar minuciosamente el trabajo de nuestro páncreas. Nuestro páncreas fabrica insulina para la cantidad de hidratos que consumimos y la cantidad de insulina que necesitamos para sostener nuestro metabolismo, para sostener la vida. Entonces, cuando nuestro páncreas, como es el caso de la diabetes tipo 1, no fabrica insulina, debemos imitar ese trabajo, cosa nada fácil. Imagínate, desde el momento que consumimos un alimento, vamos a hacer el recorrido. Consumimos un alimento, lo masticamos, ya comienza la primera parte de nuestra digestión. Los alimentos se trituran en partes pequeñas, pasan por nuestro esófago, llegan a nuestro estómago y en nuestro estómago se desarman para que luego pasen a nuestro intestino y en nuestro intestino se puedan absorber como moléculas. Es aquí donde nosotros absorbemos hidratos de carbono, aminoácidos, que son los fragmentos chiquitos de las proteínas, y grasa. Ahora vamos a dirigirnos hacia los hidratos de carbono. Los hidratos de carbono, en su mayoría, se absorben como moléculas de glucosa, moléculas pequeñas. Bien, nuestro intestino las absorbe, pasan hacia nuestro torrente sanguíneo y de ahí tienen que dirigirse hacia cada una de las células de nuestro cuerpo para en su interior ser transformados en energía. Este combustible necesita de esta hormona tan importante que es la insulina para que pueda ingresar a cada una de nuestras células y efectivamente ser transformado en energía. Este es el trabajo que nosotros tenemos que hacer en diabetes tipo 1. Contar cuántos hidratos de carbono voy a consumir. Aquí está el conteo de hidratos de carbono. ¿Cuánta insulina debo administrar para que estos hidratos de carbono puedan ingresar adentro de nuestras células y no quedarse dando vueltas en nuestra sangre? Y luego cuando yo me mido la glucemia, mi glucemia está elevada porque no pudieron ingresar a la sangre, pero tenemos otros componentes, no era tan fácil la cuestión, tenemos otros componentes que son cuánto combustible nosotros vamos a gastar. Es decir, si yo hago actividad física, mi organismo va a gastar parte de ese combustible. Entonces, la actividad física tiene un efecto hipoglucemiante. Combinar la actividad física con nuestra alimentación, nuestras demandas de insulina, es el grandísimo desafío que todos y cada uno de los días de nuestra vida tenemos las personas con diabetes. Si querés saber en qué alimentos están los hidratos de carbono, mirá el video de los carbohidratos. Recuerden, la sensibilidad es cuánta insulina necesita mi cuerpo para bajar cuántos miligramos mi glucemia, es decir, mi azúcar en la sangre. Con el concepto de sensibilidad y con el concepto de ratio, que es cuánta insulina yo voy a necesitar para metabolizar cuántos hidratos de carbono, estos datos tienen que consultarlos con su equipo tratante, voy a obtener un dato final que es el bolo de insulina que yo me voy a colocar entre el conteo de hidratos de carbono que hago y mi glucemia previa a las comidas. De este dato total surge el bolo de insulina que yo voy a necesitar para que luego de mis comidas tratar de no terminar con una hipo o con una hiperglucemia. Hay una gran dificultad que yo percibo en el conteo de hidratos de carbono, que es la inmensa variedad de alimentos que tenemos en las góndolas cuando vamos a un supermercado. Sería imposible sabernos de memoria cuántos hidratos de carbono tienen cada uno de esos alimentos. Entonces existen tablas que nos dan un promedio general de los diversos alimentos que nosotros vamos a consumir. También hay aplicaciones que son más amplias en cuanto a variedad de alimentos y su composición de hidratos de carbono. De estos dos recursos nos podemos valer a la hora de contar los hidratos de carbono de nuestro plato. Imaginen, aquellos que no tienen diabetes, todos los días de su vida, estar sacando la cuenta de los hidratos de carbono. El gran desafío de la ciencia para el futuro
es evitar este conteo de hidratos de carbono. Pero todavía los tenemos que contar. Cuando entramos en práctica y los empezamos a contar, cada vez nos resulta más fácil. No tenemos que confundir el peso de un alimento con la cantidad de hidratos de carbono que ese alimento contiene. Es decir, si yo consumo 80 gramos, por ejemplo, de arroz, no son 80 gramos de hidratos de carbono. Este alimento tiene una determinada cantidad de hidratos de carbono, que es lo que nosotros vamos a ver en las tablas o en las aplicaciones. Y ahora vamos a poner un ejemplo. Supongamos que parto de una glucemia preprandial, es decir, antes de una comida de 250 miligramos. Mido mi glucemia, me marca 250 miligramos por decilitro. Es una glucemia elevada. Si mi sensibilidad es de 50, les recuerdo que este dato lo tienen que hablar con su equipo médico y esto es solo un ejemplo. Podemos tener sensibilidades distintas. Puede una persona tener una sensibilidad de 30 y otra persona tener una sensibilidad de 80. No es un dato general. Y mi glucemia preprandial, es decir, previa a la comida, la tengo que llevar a un valor cercano a 100. Yo tendría que colocarme una unidad cada 50 miligramos por encima del 100. Es decir, en este caso, en este ejemplo, yo tendría que colocarme 3 unidades para corregir esta glucemia de 250. Si además de esas 3 unidades yo le tengo que agregar la cantidad de hidratos de carbono que voy a consumir y supongamos que voy a comer medio plato de fideos con un trozo de carne, la carne no tiene hidratos de carbono, lo que voy a contar es ese medio plato de fideos. Vamos a tener aproximadamente 30 gramos de hidratos de carbono y si mi ratio, es decir, la cantidad de insulina que yo necesito cada cuántos hidratos de carbono es de 15, este dato tampoco es un dato general, sino que es un dato que ustedes tienen que definir con su equipo médico, entonces voy a necesitar 2 unidades para el conteo de hidratos de carbono. Y voy a sumarle la glucemia que yo tengo que corregir más el conteo de hidratos de carbono. En este caso tendría que colocarme 5 unidades de insulina rápida. Recuerden que 5 unidades de insulina rápida para formar mi bolo de insulina previo a esta comida. Les recuerdo, cada uno de estos datos consúltenlos con su médico, con su nutricionista. Son solo ejemplos que nos ayudan a entender qué significa el conteo de hidratos de carbono y para qué nos sirve a las personas con diabetes. El conteo de hidratos de carbono requiere entrenamiento, requiere conocer la composición de los alimentos. Casi que los pacientes terminan siendo nutricionistas en este sentido. Es la única manera que tenemos de aproximarnos a lo que fisiológicamente, naturalmente haría nuestro páncreas cuando nosotros consumimos determinada cantidad de alimentos o determinada cantidad de hidratos de carbono. No es fácil, pero recuerden, se trata de aprender para hacer nuestra realidad más feliz.